Bienvenidos, esto es El Español Digital, la verdad sin complejos, nuestro programa La Lupa. Y yo soy Paco Vendala. Y seguimos con José Piñeiro Maceiras. ¿Cómo estás, José? ¿Cómo andas? Buenas tardes, aquí estamos esperando para hablar con vosotros. Muy bien, estupendo. Bueno, estamos repasando, José, tu libro, un libro magnífico, ¿eh? Un libro que seguimos recomendando porque yo creo que es no solamente justo, sino además también necesario. Vamos a ver, yo creo que hay cosas importantes en la vida y este es tu libro y yo creo que es muy importante, ahí lo tenemos. 18 de julio de 1936, entre el mito y la realidad. En él dedicas un capítulo, yo creo que es un capitulazo por lo importante, por las cosas que desgranas, a algo que yo creo que muchos teníamos incluso un tanto, digamos, confundido, que es a esto, ¿qué es esto, Pepe? Dínoslo. Espera, eso es Eso es el, el el cómic escudo de la Unión Soviética, de la URSS, ¿no? de la Antiguamente. URSS. Y por lo tanto también la URSS tenía una herramienta, vamos a llamarla así, tú nos la aclaras, que ellos le llamaban Cominter. ¿Qué nos Sí, puedes bueno, decir? ya lo hablamos, yo creo que en el capítulo 1, el capítulo 2, es la Internacional Comunista que crea Lenin en 1919 para expandir la revolución comunista por todo el mundo, ¿no? Y después pues, crear una revolución comunista a nivel mundial y por eso se crea en 1922 la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que es el primer estado que se crea siguiendo esas líneas con varias repúblicas socialistas de lo que hoy es Rusia o del antiguo imperio zarista, pero no todas, que estaban en primer Ah, lugar, creo que la República Socialista de Rusia, creo que Ucrania y creo que una parte de lo que es Georgia, ¿no? De las zonas del este, pero no estaban otras como era Finlandia, que habían, o la parte de Estonia o de los países bálticos que había pertenecido al imperio zarista desaparecido en 1917 con ocasión de la Revolución de febrero de Kerensky, ¿no? Por lo cual pues se convirtió en una sociedad de tipo liberal democrático el antiguo imperio zarista y ese imperio enorme se desconyuntó. Vamos, una cosa parecida a lo que ocurrió aquí en España con el antiguo imperio español, que se descompuso como consecuencia de una guerra como fue la guerra de la independencia y que también esto también sucedió en Rusia con la guerra civil, ¿no? De claro. 1918-1922. Claro, esto, Pepe, a mí me ha sorprendido en tu libro, en este capítulo, ya digo que es un capitulazo, es interesantísimo, que tú afirmas, bueno, afirmas y lo demuestras, lógicamente, que desde la llegada a la República, 1931, la URSS, esa URSS que hemos visto, tiene muy en cuenta lo que ocurre en España y que incluso llega un pionero, que es este individuo, Casanellas, a España, era catalán, que llega directamente de Moscú. ¿Es verdad que la URSS tuvo tanto interés en España, perdón, a partir del 31? Y es verdad que ya manda a este individuo que estaba, entiendo que estaba afincado en Moscú o algo de eso. Bueno, lo que ocurre es que ya en la primavera de 1931 yo hago constar en el libro uno de los grandes dirigentes del comunismo, Lozowski, hace constar, se refiere a la, a la declaración de la República y hace constar, pues, como consecuencia de aquellos movimientos o estallidos revolucionarios que llevaron que acarrearon la proclamación de la Segunda República, como fue pues el incendio de los templos y algunas alteraciones de orden público, como ocurrieron, por ejemplo, pues estallidos de tipo revolucionarios o para-revolucionario en Sevilla, Claro, por ejemplo, pues consideraron, se entusiasmaron y pensaron que aquí pues era un sitio propicio para llevar a cabo pues una segunda revolución, ¿no? Y en cierta manera, pues lógicamente esa unión de repúblicas socialistas soviéticas ampliar su contenido a lo que era el borde occidental de Europa, ¿no? Lozowski lo hace constar en las publicaciones soviéticas, hace constar que era una gran esperanza para España. Y después lo que ocurre es que este hombre, Casanellas es uno de los que participó en el asesinato, en el atentado terrorista contra Dato, el presidente del ah, gobierno,
que murió, que bueno, al que tú, como sabes, creo que se refiere a él, el libro último sobre la muerte de Carrero, de sí, un amigo tuyo, un historiador como el coronel Manrique, pues este hombre participó, fue uno de los miembros del grupo terrorista, del comando terrorista, y escapó, creo, por el País Vasco y llegó a la Unión Soviética. Allí recibió pues una serie de instrucción militar y política, y cuando vino aquí en España en el año 32, 31, era comandante del Ejército Rojo, ¿eh? Cuidado, que eso es muy claro. importante. Y Sí, lo más sí, curioso de lo que dice Casanelles, que ya estaba tranquilo, ya había sido instrumentalizado, instruido convenientemente por los comunistas rusos, por los soviéticos, en cierta manera, es que tenía bastante juicio, cosa que no tenía en los años 20, cuando atentó contra la vida de Dato, sino que era una persona muy juiciosa, y además hace unas revelaciones que se las pone de manifiesto aquel periodista que se llamó Maximiano García Venero, que fue un escritor, como tú sabes, posteriormente falangista, y del grupo de Manuel Edilla, que fue además el que hizo sí. el testimonio de Edilla en el año 70, que es importante también ese libro. Bueno, pues Maximiano García Venero lo logra entrevistar en el año 32, cuando lo expulsan el Estado español, la República incluso de izquierda, se da cuenta de que era un elemento distorsionador que lógicamente venía a alterar el orden, Claro, establecer, a preparar un tipo de movimientos revolucionarios, a verlos, a contratarlos, y además era un hombre experimentado porque venía del anarquismo, y claro, pues lo entrevista Maximiano García Venero, y lo que dice ahí es algo importante. Dice curiosamente lo que pensaban hacer, que es después lo que Dimitrov en el año 35 pone de manifiesto en el séptimo congreso de la Internacional Comunista, en la cual se crean los frentes populares. Lo que decía Casanellas era que había que unir todos los grupos revolucionarios de izquierda en un frente común, un frente obrero, y lógicamente ir preparándolos para la revolución, y que esa se llevaría a cabo pues mediante pues unas luchas revolucionarias de los campesinos, de los obreros, comités de obreros, un tipo soviético, como ocurrió en el año 17 en Rusia, y además incluso también empezó a hablar de la liberación nacional de Marruecos y de Cataluña, etcétera, etcétera. Es decir, esas ideas son las de Casanelles, y las que da fe de ello, pues ese ilustre periodista claro. que fue además no de su ideología, como era Maximiano García Venero, que también escribió un libro fantástico, sabía mucho de esto, sobre las internacionales obreras, Ya, tanto la socialista, la comunista, la anarquista, que pues, lo publicó las ediciones del movimiento, que yo lo tengo en casa, que es un libro muy interesante. claro. Y después, sobre Casanelle, sobre este hombre, Maximiano García Venero, alguna anécdota, la relación que tenía tan amplia con estos hombres y con la extrema izquierda, le llevó al servicio de inteligencia británico a considerar en los años de la guerra que era un espía soviético puesto en el cuartel de Manuel Edilla, ¿eh? En el cuartel de Falange. Sí, No, yo no sé si será verdad o será sí, mentira, pero la Tercera Internacional era una organización fuera de estos fanáticos que tenía, era una organización muy bien realizada y muy bien organizada claro. por la Unión Soviética, era una cosa Claro, formidable. tenemos, Entonces, lo que ocurre es que esto han pensado, poco Franco lo sabía, los generales sabían, pues bueno, pues por su servicio de información, lo que pretendía hacer la Tercera Internacional en España y en el resto del mundo, pues pensaban que esto era una especie de manía persecutoria de Franco, como la masonería y esto, pero eso no es verdad, esto existió, y además la documentación así lo acredita. claro, ahí tenemos la reunión, yo veo a Lenin, no reconozco a los demás, de la Tercera El de la Internacional. lámpara, que ya lo hablamos en el primero o el Sí, segundo capítulo, creo que es Trotsky, casi seguro que es ah, Trotsky. Los otros dos no sé quiénes son. vale, Pero lo curioso de esto es que está escrito para que veas sí, la primera frase es el lenguaje diplomático, que es el lenguaje francés, lo que quiere decir que sí, tenía una vocación internacional, sobre claro. todo, ¿eh? Claro, claro. Es que es una cosa que a mí me ha llamado la atención. Claro, cuando hablamos de la URSS, decimos la URSS, la URSS, la URSS, que se quedó luego en Rusia y en todo Fíjate caso, que Trotsky, ahora que pones Trotsky siempre fue consciente por aquellos años de que el segundo país donde iba a estallar una revolución claro, comunista iba a ser España, ¿eh? O sea, claro, también con éxito, con éxito, con éxito. Había ocurrido la de Hungría, de Bela Kun, también los fenómenos revolucionarios de Alemania con Rosa Luxemburgo, respecto a los cuales ahora se ha publicado un libro en SND Editores, sí, pero ellos pensaban que aquí en España era donde se iba a producir una revolución por la situación social de España, que era muy compleja, y además también, que creo que fue Doriot,
un político francés que en principio fue comunista, que en su viaje que hizo a la Unión Soviética encontró en un museo una sala dedicada exactamente a la futura revolución bolchevique española. Estoy hablando de los primeros años de la Segunda República. Y eso lo publicó, con lo cual quiere decir que sabían muy Sí, bien lo que hacían. Y después claro. el documento más importante es el informe que en el año 31 el gobernador civil de Sevilla emite sobre la situación social de la provincia, en la cual dice que se está preparando, que ya se vive en una guerra civil y que se está conducida por el comunismo y por el anarquismo. Que fue muy importante. De hecho, José Díaz, uno de los dirigentes del Partido Comunista, en los años, cuando estalló el movimiento, en la primavera de 1966, era de Sevilla y venía de la CNT. Es decir, Claro. los soviéticos, la Tercera Internacional, intentó llegar a Sevilla, que era un centro de aquella época revolucionario muy importante, como se había apreciado en el año 31 con aquella revolución, que incluso fue cuando bueno, cuando era director general de la Guardia Civil, el general Sanjurjo, y fue cuando Sí, se dio por parte del gobierno republicano de izquierdas de aplicar la ley de fugas. La sí, ley de señor. fugas que a unos revolucionarios obreros en el Parque de María Luisa le aplicaron la ley de fugas en el año 31. O sea, los paseados, en primer lugar, los paseos, quien los Sí. creó fue un gobierno de izquierda republicano en el año 31, exactamente. O sea, Incluso es curioso que incluso Jiménez Caballero, uno de los fundadores de la Falange, yo creo que fue el hombre sí, más que pues comentó por el año 32 o 33 que había varias que cuando empezaban a hablar en contra del fascismo, dice, sí, sí, hay muchas formas de reprimir a la gente. Por ejemplo, como se ha hecho aquí recientemente fusilando a los obreros y en Sevilla y tal. Pues es sí, una cosa de esas. claro. Esto, bueno, De hecho, hay, este director del ABC, Nicolás Sala, de Sevilla, que fue muy importante, su director claro. del ABC de Sevilla, ha escrito varios libros sobre la época de la República y el comienzo de la Guerra Civil en Sevilla y hace constar, lógicamente, la fuerza tan grande que tenía el comunismo en Sevilla, Claro. ¿no? Armado, con milicias, etcétera, etcétera. Bueno, a Sevilla, Incluso hace una año quedaron sorprendidos de que en Sevilla los obreros, que eran muy de izquierda revolucionaria, eran muy seguidores de la Semana Santa, entonces no comprendían estos gentes del comité cómo se podía ser comunista o sí. anarquista y tener la imagen de la Virgen Esperanza de Triana, de la Virgen Macarena allí, y tiene que esto lo tiene que quedar Sala, y es muy curioso, y de hecho se lo tomaron en serio porque cuando estalló el movimiento tuvieron que esconderse las imágenes, la Sí, Virgen Macarena, creo que la Macarena se escondió porque lo hubieran quemado, y sí, todo eso estaba controlado por los agentes de la Tercera Internacional. Date cuenta que esas organizaciones de la Tercera Internacional que funcionaban en España, que la Guardia, la Policía, el informe de la Policía de 1965 establece los organismos del Comité de la Tercera Internacional que funcionaban en España. Una de las organizaciones eran la Asociación de los Indios. O sea, eran los jóvenes, los sí, obreros, los sí. marinos, los mineros, los escritores hispanoamericanos y los escritores de amigos de la Unión Soviética, a la cual perteneció Federico García Lorca, y Sí, eso quizás fue lo que le costó la muerte, desgraciadamente, a claro, bueno, Federico claro. García Lorca, pero también estaba Jacinto Benavente, y Jacinto Benavente un año después formó parte fue el presidente de las CAUR, que era este comité de ayuda a la Universidad de Roma, que algunos Sí, consideran como el inicio de la internacional fascista. Tú fíjate cómo eran los intelectuales españoles de sí. aquella época, un hombre como Jacinto Benavente pasaba de apoyar a una organización de Sí. la Tercera Internacional a una organización de Mussolini, exactamente. Bueno, la verdad, Pepe, vamos a ver, no voy a hacerte la pelota, eres magnífico, pero es que el libro es magnífico y de verdad que lo compre la gente y se lo lea porque descubres cosas bueno, nos adelantas aquí. Bueno, Sevilla le llamaban la Sevilla la Roja, entiendo que era Sí, prácticamente la que le sí, sí. llamaban. Bueno, No, la señora Roja, pero el pueblo de Luis Alberto de la Guía Escobar, Campo de Quintana, le llamaban el pequeño Moscú. el pequeño Moscú. Bueno, tú ya sabes, te has leído el libro de Luis Alberto de la Guía, Sí, sí. que este hombre, que destruyeron una iglesia entera, muy bueno, una iglesia entera Sí, desapareció. sí, 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 no, 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 no se paraban en minucia, no se paraban en minucia. Bueno, tenemos entonces una cosa muy importante, la URSS desde un primer momento se fija en España por las circunstancias que tú has dicho claramente, manda incluso un primer agente, después viene más gente. ¿Y qué papel tiene
en esta Cominter, en esa herramienta de la Unión Soviética, en esa expansión, este individuo? Aquí tenemos a Dimitrov. ¿Quién es? Háblanos un poco de él, Pepe. Hablas mucho del libro, pero dinos aquí un poco unas referencias. Bueno, este fue el secretario de la Tercera Internacional, fue el que más, yo creo que te lo he comentado, era búlgaro. Y bueno, voy a comentar una curiosidad que tú a lo mejor lo has leído en alguna obra que he escrito. Yo por circunstancias de la vida conocí a un pariente lejano de Dimitrov. Sí, Exactamente, exactamente. Yo creo que te lo he comentado a ti. sí, pero Pues bueno, coméntalo, coméntalo. bueno, mi madre, que murió hace 2 años, mi madre le dio una trombosis estando en La Coruña en el año 2015 y la Vale. primera persona que la cuidó fue una búlgara que era pariente lejana de Joder. Dimitrov, exactamente, Dimitrov, que por cierto era, y todavía, yo creo que la he visto hace el año pasado, y era una chica muy, muy seria, pero ¿sabes a quién votaba Aquí. en las elecciones? Al Partido Popular. Entonces, España y los que vienen a España son diferentes. Pepe, fíjate que los comunistas yendo en los pasos de Semana Santa es una cosa que no se puede explicar. España, bueno, Bueno, era una persona muy inteligente, yo te lo comenté el último día, el hermano era muy comunista, el hermano de Dimitrov fue uno de los terroristas comunistas, de un comando comunista que puso una bomba en la Catedral de Sofía en los años 20 y que murieron cerca de 500 personas porque se atentó, se estaba curiosamente en la catedral, había una fiesta, había una celebración religiosa y estaba todo el gobierno, entonces decidieron poner una bomba y causó muchísimas, muchísimas muertes. Uno de los encartados era el hermano de Dimitrov. Pero yo no sé si es este Dimitrov, ¿eh? ¿no? Es una cosa muy joven, tenía otro aspecto. Sí, sí, no, no, está cogido de internet, pero es bastante joven. De todas maneras, Es déjame que hay otro decirte. Dimitrov, te digo yo, hay otro Dimitrov que es búlgaro, que era también, que era también medio socialista, pero que no es el mismo, que también era amigo de Largo Caballero. Pero el Dimitrov, bueno, a lo mejor es de los años 20 y tal. Sí, Dimitrov es una persona muy inteligente, muy, muy seria, muy trabajadora, y que su ascenso dentro de la tercera internacional se debe a que, como estaba formando parte pues de los agentes de información, un espía prácticamente, de la tercera internacional, entró en la Alemania nazi, ya gobernando los nacionalsocialistas, ya Hitler, y sí. fue detenido por la Gestapo y se le armó un proceso, se le orquestó un proceso como una persona que quería pues, crear una revolución y ganó el asunto, que fue declarado absuelto, ¿no? Claro, eso le supuso para la Unión Soviética, para la internacional, pues era lógicamente un mensaje, una persona formidable, ¿no? Entonces, de ahí lo nombraron secretario general de la Tercera Internacional. Y lo más importante de él fue, pues, lógicamente, lo que hizo el Congreso Ese sí parece que es él, ¿eh? Este. Ese sí es Dimitrov, de joven. Ese sí es Dimitrov. El otro Dimitrov debe ser otra búlgara que está relacionado también con Álvarez del Valle y Ya. con, y con, y Nada, pues. con Guillermo como Largo Caballero. Pero este sí es Dimitrov, para Bueno, que te pues te enteres. pido disculpas por la foto, cambiamos y bueno, en el fondo le hemos puesto bigote y barba. Todos son parecidos estos Salvo personajes. que sea el hermano, porque esto debe ser de principios del siglo XIX, salvo que sea el hermano de él, ¿eh? Claro, No, puede ser, pero puede sí ser. se parece a Dimitrov. Bueno, en cualquier caso, se le nombra como consecuencia de aquel éxito que tuvo en Alemania y éxito procesal, y se le nombra, pues, secretario general de la Tercera Internacional, y con él se organiza el famoso el séptimo congreso de la Internacional Comunista que se celebró en Moscú, a la cual acudió como representación español Álvarez del Valle, en representación Ah, del Partido Socialista Obrero Español, y sí. curiosamente se le dio una bienvenida muy grande por parte de todos los congresistas. A Largo Caballero se levantaron todos y aplaudieron, ¿no? También estuvo Jesús Hernández del Partido Comunista, estuvo Dolores Ibarruri y, bueno, y Díaz, José Díaz. Jesús Hernández, que es el que tiene un nombre de guerra, que se llama Ventura, que sé que aparece en los libros en anexo mío que hablo esos documentos de la primavera, un tal Ventura, Tercera Nacional. Ese es José Díaz, perdón, es Jesús Hernández, que después Jesús Hernández renuncia del stalinismo y comenta Ah, sus memorias. Yo fui ministro de Stalin, creo que es. Y entonces hace curiosidad que, curiosamente, que Dimitrov
era un hombre muy inteligente, porque en el año 41, 42 llama a Jesús Hernández y dice, bueno, nos hemos enterado que en la Falange, como el resto de España, hay una sensación de que no querer participar en la guerra. Te vas a poner en relación con los falangistas y, hombre, pero ¿cómo me voy yo a poner en relación con los falangistas? Y dice, hay que hacerlo. Y allá va Jesús. Eso lo dice en sus memorias. O sea, no es este famoso Ventura, exactamente. O sea, el Ya, señor de ya. Ventura que tiene importancia porque era de Bilbao y está relacionado con las luchas que hubo entre socialistas y comunistas en la época de Prieto de los años 20. ¿No? Pero bueno, este hombre organiza muy bien la Tercera Internacional, le da un prestigio enorme y cambia de táctica. Dicen que cambió de táctica los historiadores muy de izquierdas, que cambió de táctica y que lo que quería era contemporizar con la izquierda y crear una revolución democrática. Todo eso no es verdad. No se han leído las bases del Congreso y todas las informaciones del Congreso de Moscú de 1935. Lo único que dice el señor Dimitrov es la línea que ya Casanelles en 1961 le había dicho, en 32, le había confesado a Maximiano García Venero, lo mismo, una cooperación con una unión de todos los partidos de izquierdas y crear una fuerza única del proletariado, conseguir de los gobiernos unas líneas como son a favor de los campesinos, de los obreros, nacionalización de la banca, nacionalización de las grandes empresas y después, lógicamente, parar a la policía o a la gendarmería. Esas líneas, que es las que pide más o menos Dimitrov en el año 35, ya estaban señaladas por Casanelles. Eso ya era una cosa que se había acordado. Incluso el Frente Único, que es lo que hace este hombre con el Frente Popular, era una idea de Lenin de Ya. 1922 en una de las reuniones de la Tercera Internacional, es decir, conseguir el Frente Único de la masa proletaria y darle un contenido revolucionario a diferencia de la Internacional Obrera Socialista, la IXO, que sí era un poco más democrática, quería más contemporizar, tenía una línea socialdemócrata. No, la Tercera Internacional nació con la finalidad de una revolución, y Yo. una revolución a nivel mundial, a diferencia de la Internacional Socialista, que era diferente, que te quería una contemporización, en cierta manera, con los partidos de izquierdas y con las democracias, y que lo único que declaró fue una guerra al fascismo como consecuencia de lo que ocurrió en Italia, ¿sabes? Pero Ya. realmente la Tercera Internacional era una organización de tipo revolucionaria, pero técnica, muy bien Ya. estudiada, con agentes especiales, con educación especial, era una cosa, vamos, el informe de la policía de 1975 y los informes y los estudios de la CIA, Sí. son clarísimos de que era una organización modélica. Tenía incluso una sección para introducirse en los partidos socialistas, convencerlos incluso en los partidos democráticos. Eso Ah, está bueno. aprobado incluso en los estatutos de la Tercera Internacional. Incluso, pues, se llegó incluso a tener personas que formaban parte de la Tercera Internacional que eran de otros partidos, que aparecían como Ya. otros partidos. Por eso, Largo Caballero, Claro. Álvarez del Negrín. Valle, Melken, quizás Araquistain, muchos de ellos eran personas que trabajaban para la Tercera Internacional. Claro. Esto lo Claro. demostró un miembro de la Tercera Internacional, Rabines, que era peruano, en su libro, que aquí no se ha leído, pero que lo ha publicado, sobre qué Claro. personas pertenecían. Incluso llegó a la conclusión de que lo llevaron a una reunión, estos dirigentes de la Tercera Internacional, y en la cual estaba Mao Zedong, y le dijeron, mira, Rabines, aquí, aparte de los agentes que tenemos que tener a gente en la burguesía. A la burguesía Claro. hay que darle lo que sea a varios agentes de burguesía y con ellos podemos hacer la revolución. Por eso mucha gente pudiente o burguesa se hizo pues socialista o de izquierda Claro. republicana, contemporizaron aquí en la Segunda República con los planteamientos de la Tercera Internacional, porque de cierta Claro. manera estaban solucionados. No es ninguna barbaridad, porque en el informe que por el gobierno de Portela Valladares en el año 35 hace sobre lo que se había cocinado os había hablado en este congreso de 1935, se hace constar esa circunstancia, que ya había Claro. personas pues, burgueses y tal, que estaban en cierta manera contemporizando con esas ideas. Claro. Bueno, te voy a poner una foto porque yo creo que me vas a aclarar si tengo razón o no. Yo veo unas personas que ya contemporizaba, incluso yo diría que fue un infiltrado, sobre todo al principio. Tal vez fue esta persona también que ves ahí en el centro. ¿Te suena con esas gafitas redondas? Un tal No veo, Santiago.
Bueno, Santiago Carrillo, Santiago Carrillo no es por la burguesía capturado. Santiago Carrillo era una persona que por su padre venía del socialismo asturiano, que era un socialismo pues muy radical, muy radical. Pero él lo que ocurre que era un hombre que en el año 34, como consecuencia de la revolución y antes de la revolución de Asturias, Sí. opta por el socialismo revolucionario y el Ah, socialismo armado. Tú me enseñaste en uno de estos capítulos anteriores unos fascículos, unas portadas del periodo Renovación, que a las juventudes socialistas, sí. si la gente lee lo que dice esos periódicos, pues es prácticamente, es que todo lo que se ha escrito hasta ahora es mentira. Lo que dice la memoria democrática es una falsedad inmensa. Ahí lo que se quería era una revolución. Incluso hay algunos, en el mismo periódico se dice en uno de sus números, ármate tú y arma al vecino para la Sí. revolución. O sea, es que es una cosa realmente. Bueno, pues este hombre era de las juventudes socialistas y, bueno, y, lógicamente en el año 34 lo cogieron con el carrito de los helados y estuvo en la cárcel, pero con la Claro, amnistía o sea, salió libre, ¿no? Salió claro. libre y fue uno de los que firmó, estuvo presente en ese acuerdo que se hizo en marzo, creo que fue en marzo, del 36 en la casa de Álvarez del Valle, en Madrid, por la cual se entregaron las juventudes socialistas, que eran una fuerza fabulosa, juvenil, de más de 50.000 o 40.000 hombres armados, la mayoría, con Joder, armas cortas, incluso con armas largas en Asturias, se los entregaron a las juventudes comunistas, creándose la Juventud Socialista Unificada, que se sometía ya a las directrices de la Tercera Internacional, abandonaba las directrices de la Internacional Socialista Obrera y, lógicamente, se nombró como jefe, como secretario general, a Santiago Carrillo. Es decir, Santiago claro, Carrillo fue un socialista de estos, efectivamente, hasta bien entrado la guerra. Después, lógicamente, se hizo del Partido Comunista Español, claro, pero ya claro, entrada la guerra civil. Pero él fue una de esas personas, naturalmente, capturadas del socialismo, capturadas por la claro, Tercera Internacional. Porque claro. ya desde los años 20 tenía un sistema en la organización de la Tercera Internacional de entrar en los partidos socialistas, capturar eh, personas y atraerlas para su partido, para la Tercera Internacional. Ya, ya, Una de esas ya. personas fue Carrillo, pero también Dolores Ibarruri, que creo que está aquí al lado de Carrillo, también Sí, otra persona que venía del socialismo, era más radical, más de riñas tumultuarias. Dolores Ibarruri era más de riñas tumultuarias. De hecho, fue procesada por una especie de insultos y amenazas verbales que se hicieron durante la Segunda República, pero el proceso después, cuando llegó la amnistía del año, fíjate lo que ocurrió, la amnistía del año 36 de febrero, pues claro. el proceso quedó diluido, ¿no? Cuidado que Pero lo sí, claro. sí, es. Pero Claro. es una persona de esto, sí. Ya. Esto, bueno, estamos viendo la importancia, nos has descrito la importancia de la Cominter, de la Y URSS. quiero decir una cosa a favor de Santiago Carrillo, que sí era muy radical, armado y todo lo que quieras. Santiago Carrillo se le acusó de haber sido el responsable de Paracuellos. Podía haber sido organizado, fue consejero de orden público en Madrid. Claro, Pero los verdaderos responsables son el Partido Socialista Obrero Español. sí, sí, Es Ángel Galarza, el ministro de Gobernación, que estaba por encima de Carrillo, claro, lógicamente, Serrano Poncela, que era uno de los escritores que claro, escribía en el periódico Claridad, y también el socialista, que ese fue el que dio las órdenes, Serrano Poncela, claro, socialista, murió en México, y después esto incluso lo justifica Torrecilla, que sí era un comunista que en la causa general demuestra quiénes eran los que dieron la orden. Lo de claro, Paracuellos fue una cosa eminentemente socialista, lo que pasa que de aquí, cuando llegó la transición, se le echó la culpa a Carrillo, que sí Carrillo tiene responsabilidad, porque al fin y al cabo era consejero de orden claro, público. Eso está claro, claro. Pero claro. la orden fue de Ángel Galarza, Ángel Galarza, que Sí, llamó desde Tarancón cuando escapó para Valencia cargado de joyas con su hermano, y llamó por teléfono desde Tarancón y le dijo a Serrano Poncela, a Torrecilla, bueno, ¿y qué hacemos con los presos? Ya sabéis lo que tenéis que hacer. La claro, evacuación tiene que ser definitiva. claro. Ah, estaba hecho, estaba hecho, estaba hecho. Pepe, se nos acaba el tiempo, qué pena, pero yo te voy a sacar una fotografía, porque claro, hemos hablado de la injerencia de una potencia extranjera, de la URSS, de la injerencia en el proceso, en aquel, por desgracia, tan triste que nos llevó a una guerra español. Y a mí hay una fotografía que me ha llamado siempre la atención, porque claro, luego la gente niega esa injerencia, niega esa especie, digamos, de sovietización. ¿Tú qué opinas de la sede del Banco Bilbao?
en Madrid, hoy está la Consejería de Medio Ambiente de esta guisa. ¿Esta es la Cominter? ¿Esto es lo que esperaban para España? Sí, bueno, eso es, efectivamente, ahí está. Es que la UGT era una organización comunista, ¿no? Es que la Claro, UGT decía, porque, la UGT es la primera entidad socialista que se une al comunismo y queda bajo los auspicios de la tercera, bajo la directriz de la Tercera Internacional. claro, Eso lo hace Largo Caballero. Eso está claro. La mayoría de dirigentes de la UGT eran comunistas. claro, Eso demostrado. claro, Eso, la claro, UGT no fue así. claro, Porque además absorbe el sindicato comunista meses antes. Después ya se produce la unificación de las juventudes socialistas y comunistas, también bajo la dirección de la Tercera Internacional, y que quedaba solo el Partido Socialista para que se pasase con el Partido Comunista, cosa que se consigue en Cataluña con el Partido Socialista Unificado, el claro. PSUC. El PSUC es el Partido Socialista Obrero Español que se une al Partido Comunista, quedándose el Partido Socialista Unificado. Partido Socialista Unificado. Aquí no se consigue porque, como sabemos, Indalecio Prieto maneja dentro de la directiva y logra en extremis trasladar el Congreso que estaba previsto, yo creo que era para finales de junio de 36, trasladarlo para octubre. Pero en ese Congreso que era para junio Claro, del 36 estaba previsto, lo había previsto incluso la agrupación socialista madrileña, las juventudes socialistas, que se pasase, que se fundiese con el Partido Comunista y pasase a depender de la Tercera Internacional, el Partido claro, Socialista. claro. Es que después la gente dice que esto no ha existido, pero aquí vemos lo que es una evidente y una clara sovietización, de este caso del Madrid de los años de la guerra, por supuesto, es un poco posterior, estamos hablando. No, Pepe, no, no, claro que mandaban, si es que tenía la GPU, lo que después fue la KGB, actuaba tenía sus propios cuarteles y sus propios claro, centros de tortura en España, como le pasó a Andrés Nin. O sea, eso claro, es indudable que tenían, eso está claro. Y la mayoría de generales y del Ejército Rojo, claro, muchos de ellos tenían comisarios soviéticos y algunos eran generales soviéticos o de la Tercera Internacional, Tercera claro, Internacional. claro, claro. Ese es el tema. Pues nada, Pepe, se nos acaba el tiempo, de verdad. Yo voy a poner otra vez, y voy a recordarle a todo el mundo, este es tu libro, magnífico, es un libro esclarecedor y yo creo que todo lo que has dicho aquí ha sido breve. Lo que hay en este capítulo segundo sobre la Cominter es fundamental, es un capitulazo y yo recomiendo de verdad, pues como siempre, que lo compre y que lo tenga como yo lo tengo de cabecera. A mí me ha abierto mucho los ojos. Pepe, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias otra vez, de verdad. Y bueno, te esperamos en la siguiente sesión. Esperemos tenerte, ¿no? No te, Sí, sí, no- yo creo que no nos van a procesar. Muy bien, hombre. Muy bien, pues venga, Pepe, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. A todos vosotros, saludos. Ahora.